bueno, estamos, no nos han quedado otra, en este caso hemos decidido en forma conjunta con los compañeros y compañeras que están nucleados dentro del Polo Obrero, de alguna manera provincializar el reclamo y hacer conocer la necesidad que atraviesa este sector en la localidad de Los Antiguos, ¿no? Marcos, reiterarnos, porque tuve algunos inconvenientes de audio en el principio de la entrevista, reiterarnos de qué cantidad al menos de trabajadores estamos hablando en esa localidad. Mira, nosotros inscribimos dentro del padrón de la ayuda social más de 110 vecinos. Y además iniciamos otro padrón en el que comenzamos a establecer las necesidades para aquellos que pudieran o que quisieran acceder a alimentos y a kits de limpieza, porque esa es otra cosa muy importante. Imagínate que un trabajador o una trabajadora que depende de su labor diaria para mantener su mesa o su familia, para mantenerse a sí mismo, para pagar el alquiler y para vivir en general, hoy en día se ve totalmente urgido, apurado, atorado. Está la situación en muchos casos es desesperante, ¿no? Porque, bueno, no encontramos ese canal de diálogo que nos permita, de alguna manera, empezar a llevarle soluciones a ese sector de vecinos que está con una necesidad extrema. Acá, Juan Carlos, por ejemplo, el gas no es de red, ¿no? Muchos vecinos usan garrafa o tubos de gas e incluso leña en las zonas en las que no llega el gas de manera de la manera que debería llegar, ¿no? Por una red. Nosotros no tenemos red de gas en Los Antiguos. Esa situación se repite en Perito Moreno, se repite en Gregores y en otras localidades de la provincia. Bueno, esas familias, imagínate que no pueden ganar el dinero diario para alimentar a su familia. ¿Cómo van a hacer para comprar un tubo de gas? ¿Cómo van a hacer para comprar una garrafa? Una garrafa acá está en el orden de los 850 pesos. Y un tubo de gas, que los vecinos, de acuerdo a los que saben, utilizan mínimamente dos, está en 3.800 pesos. O sea que son, en 2 tubos de gas, 7.600 pesos. Y después hay que vivir, comer, como te estoy diciendo, si alguien se enferma, algún familiar se enferma, comprar medicamentos. O sea, estamos hablando de una cuestión básica como calefaccionarse o tener los medios para cocinar. El camión de leña va variando el precio, te puede contar 2.000 pesos en más. Entonces, es preocupante porque esas cuestiones que son de la vida cotidiana acá en la localidad, hoy se ven como necesidades tremendas y urgentes a atender, y bueno, por eso es que recurrimos a los medios, porque ya que el municipio en cierta forma no quiere escuchar el reclamo que están llevando adelante los vecinos y vecinas, tenemos que de alguna forma presionar para que a nosotros se nos dé voz, se nos dé lugar al reclamo y se comience a solucionar el problema de vecinos y vecinas de Los Antiguos que realmente están en una necesidad extrema. Marcos, discúlpame, ¿y se han podido comunicar con el diputado por el pueblo de su localidad? Él quien debería ser precisamente uno de los nexos para poder buscar una solución para estas situaciones que me estás planteando, ¿no? Mira, nosotros, que lo voy a aclarar una y otra vez por más que parezca redundante, nosotros necesitamos establecer un canal de diálogo. Lamentablemente, las autoridades no se han mostrado dispuestas a establecer ese canal de diálogo. Ni el diputado por pueblo, ni el señor intendente, en este caso a cargo del Ejecutivo, e incluso se ha querido desviar la discusión a nivel local, que es algo muy importante de establecer, diciendo que nosotros estábamos criticando y desprestigiando la labor del Comité de Emergencia. Nosotros en ningún momento hemos entrado en ese campo. Simplemente estamos estableciendo necesidades básicas que tienen los vecinos y que necesitamos que justamente nos sentemos en una mesa de diálogo, en una mesa de negociación y podamos ver caso por caso cómo se puede solucionar los problemas que atraviesan estos vecinos y vecinas. O sea, acá no se soluciona el problema con un bolsón de alimentos, Juan Carlos. Acá no se soluciona el problema con que te den una asistencia, como en este caso de 10.000 pesos. Acá la necesidad es extrema y por lo tanto se debe atender. ¿Por qué se debe atender y con qué medios? Bueno, no olvidemos que hace 12 años la gobernadora Alicia Kirchner viene anunciando que la provincia de Santa Cruz tiene superávit. Eso significa
que la provincia ha contado con recursos como para poder asistir a estos compañeros y compañeras. Mágicamente, después de abrir la sesión de la Cámara, anunciando este año superávit, 2 meses después dice que la provincia entra en una emergencia económica. Eso no es cierto. La minería en la provincia de Santa Cruz en los últimos 5 años ha recaudado 8.500 millones de dólares. O sea, esa ha sido la ganancia, son casi 6 presupuestos provinciales, ¿no? Entonces, ahí es donde están los recursos que están necesitando los trabajadores hoy en día, que ante el cuadro de conocimiento general y público se ven totalmente afectados. Insisto, el que vive del trabajo diario, ¿no?, hoy está lamentablemente en una posición muy crítica. Quizás aquellos compañeros y compañeras que tienen un trabajo estable, que tienen un sueldo fijo a fin de mes, no ven esta necesidad tan evidentemente porque justamente tienen otro seguro. Pero estos compañeros que todos los días salen a trabajar, como se dice, para llevar el mango y el plato de comida a su casa, están necesitados de que se los atienda y que se los escuche. Porque aparte es grave esto de no escuchar. Porque escuchar, en cierta forma, en cierta forma significa invisibilizar el reclamo. Y justamente hoy, cuando el presidente de la Nación está diciendo que el Estado debe estar presente al lado de los que más necesitan, bueno, estos están llevando adelante una acción totalmente contraria e incoherente con lo que se está planteando a nivel nacional. No, se ha dicho que la mejor manera de preservarnos ante la pandemia es quedarnos en las casas. Pero bueno, hay que ver con qué calidad de vida o con qué medios se están desenvolviendo las familias para poder quedarse en la casa. Y te juro, y disculpa la demencia, pero es preocupante la situación que tienen nuestros vecinos y vecinas. Hay casos en los que ella es empleada doméstica y él es albañil. Es decir, que ninguno de los dos puede acceder a un trabajo. Hay casos en los que son solteros, que también pareciera que estuviera mal que los compañeros o compañeras estuvieran viviendo solos, porque solo también se atiende a aquellos que tienen un grupo familiar. Bueno, hay gente que se ha quedado sin trabajo justo antes de que se desate la pandemia, ¿no? Ahora, Marco, vos decís que el Comité de Emergencia Municipal de la localidad de Los Antiguos está haciendo caso omiso o no establece esta vía de comunicación como corresponde con ustedes. ¿A qué creéis vos que se debe esta situación? ¿Tiene que ver la política de por medio, las cuestiones partidarias, el sector que ustedes representan? Yo creo que difícil va a ser, Marcos, que ustedes puedan encontrar una comunicación o encontrar una solución si no establece, mejor dicho, una comunicación real, ¿no? Teniendo en cuenta que el Estado, digamos, tiene de su lado, puede salir a decir que está arbitrando todas las medidas necesarias para ir en auxilio de los sectores más necesitados. Pero si ustedes no mantienen una comunicación fluida y no buscan una solución con los que integran el Comité de Emergencia de la localidad de Los Antiguos, difícilmente van a poder precisamente encontrar una solución, porque el gobierno de Santa Cruz, que está centralizado aquí en la ciudad de Río Gallegos, va a señalar que ustedes se deben remitir al comité de emergencia. Sí, exactamente, es como, lamentablemente, disculpad lo que voy a utilizar, es como el cuento de la buena pipa. ¿Sí? ¿Viste? Porque nosotros podemos ir al gobierno provincial y el gobierno provincial va a decir, bueno, vayan al gobierno de su localidad y reclamen ahí. Bueno, nosotros estamos justamente, vuelvo a decir, hemos contactado a los concejales, hemos contactado, voy a dar nombre, contactamos vía mensaje al concejal Julio Belomo, sí. Tenemos comunicación con la concejal Marina Benítez, tenemos comunicación con el concejal Tommy Mibur, que son todos del oficialismo, del Frente de Todos. Yo creo que sí, que tiene que ver con esta cuestión partidaria que se nos castiga porque lo único que hemos hecho nosotros en este caso fue organizar a esos compañeros que están necesitados, ¿no?, que presentan, compañeros y compañeras que presentan mayor urgencia, generar un padrón e intentar acercarlo al gobierno municipal para decirle, miren, estos no están siendo asistidos, veamos cómo podemos hacer para darle una solución de fondo a estos compañeros y compañeras, nada más. O sea, el tema es que se está matando al mensajero y no se está escuchando el mensaje. Uh-huh. Ese es el punto. Entonces, si hay vecinos que tienen enfermedades crónicas y necesitan asistencia, nosotros tenemos, te puedo nombrar muchos casos, por ejemplo, de
un albañil compañero, por ejemplo, dentro de los muchos, que está a cargo de 4 hijos. Una persona que tiene 2 enfermos de epilepsia en el grupo familiar, que necesita asistencia permanente de medicamentos y asistencia económica. Una vecina a la cual hace muy poco le operaron el intestino a una de sus hijas y necesita una dieta especial, entonces no le alcanza con el bolsón de comida que le llevan o con lo que se les ocurra llevar. A esa persona hay que decirle, a ver, ¿cuál es la dieta que su hija necesita llevar? Veamos cómo podemos atenderla. Entonces, eso es a lo que vamos. No resulta una ayuda al voleo, como si todo el mundo tuviera las mismas necesidades. No, en este momento en el que el Estado debe estar presente, lo que hay que hacer es estudiar, más en una localidad pequeña como la nuestra, ¿no? Yo no me quiero imaginar lo que debe ser la situación que vive en Río Gallego, Caleta Olivia o ciudades más grandes como Comodoro Rivadavia. En una localidad pequeña como la nuestra, tranquilamente se pueden establecer cuáles son esos puntos que hay que atender particularmente y comenzar a dar las respuestas para esos vecinos y vecinas, que es lo que estamos necesitando. Ahora, Marcos, no queremos entrar en discusión con el comité, no queremos entrar en discusión con el intendente, queremos diálogo. Marco, en las últimas medidas, en el último mensaje que dio el presidente de la Nación, habló precisamente de que en ciertas áreas se iba a flexibilizar lo que era esta cuarentena, pero cada municipio y cada gobierno, cada ejecutivo municipal debía remitir un proyecto para planificar precisamente lo que podía llegar a ser esta flexibilización para ciertas áreas. Estamos hablando precisamente de los albañiles, de los electricistas, de las amas de casa, pero esto tenía que ser elaborado por cada municipio, por cada comité de emergencia, tenía que ser enviado al Ejecutivo Provincial y en conjunto remitido a nivel nacional. ¿Tenés vos conocimiento de que haya una planificación por parte del municipio de Los Antiguos y estén trabajando en esta flexibilización para estos sectores que han sido mencionados? Bueno, la verdad que lo único que dicen cada vez que hacen un comunicado público es que están trabajando. Nosotros, lamentablemente, todavía no vemos los resultados de ese trabajo, por lo tanto no te podría informar qué es lo que está haciendo en ese sentido el Ejecutivo y el Comité de Emergencia. Sí me gustaría apuntar a una cosa. El discurso presidencial del domingo, a mi entender, invisibilizó a este sector. Porque comenzó a hablar de esa flexibilización después de que comenzaron a hacerle las preguntas de la conferencia de prensa. Pero en su ponencia, que todos admiraban el día lunes, lo didáctico y pedagógico que resulta el presidente como profesor universitario a la hora de decirnos lo bien que se llevaron adelante las medidas en esta pandemia, no se observó, que no se dijo, por ejemplo, que estos 10.000 pesos que se van a pagar están siendo un trámite hasta mortificante para aquellos que necesitan, porque la página de internet del ANSES está eclosionada. Está colapsada. Está colapsada. Los vecinos y vecinas tienen que ingresar 4 o 5 veces, en muchos casos insistir durante todo el día. Y eso causa toda una situación de todavía más desesperación, ¿no? Entonces, en lugar de aliviar o de tomar medidas que sinceramente se vean plasmadas en la realidad, no solo en el discurso. Porque acá se habla muy bien, se es muy pedagógico, pero las soluciones no llegan. Entonces, ese es el punto que nosotros estamos reclamando, que el discurso se encuentre con los hechos, ¿no? Y que de verdad el Estado esté presente, asistiendo a cada vecino y a cada vecina que está reclamando y que no sabe cómo va a pagar su alquiler, que no sabe cómo va a pagar los servicios, que no sabe qué plato de comida le va a poner hoy a la noche o ya al mediodía en la mesa, que no sabe cómo de ahora en más va a poder llevar adelante su vida, porque acá se ha congelado todo, ¿no? Los precios del alquiler, o teóricamente se ha congelado el no pago del alquiler, pero eso no significa que no se va a tener que pagar. Es decir, que el trabajador que está en una situación totalmente complicada en este momento, cuando salgamos de alguna forma de este cuadro de pandemia, va a tener un cuadro todavía mucho más preocupante, porque va a tener deuda acumulada, ¿no? De alquileres, de servicios y de todo lo demás, y ¿quién le asegura a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, que va a poder tener la salida laboral para comenzar a darle solución a sus problemas, a los problemas de la vida diaria?
Entonces, es mucho más importante, mucho más grande y más profundo el análisis que debemos desarrollar, y por eso estamos pidiéndole al Ejecutivo Municipal de Los Antiguos, al señor Intendente Guillermo Mercado, a su comité de emergencia, a las autoridades, al diputado por el pueblo, Ormeño, que abran los canales de diálogo para comenzar a atender estos reclamos que están llevando adelante, no solamente los vecinos que están nucleados dentro del polo obrero, sino los vecinos en general de la localidad, ¿no? Porque, mira, te doy un ejemplo. Acá los remiseros, que es un trabajo importante dentro de nuestra localidad y que ha significado una fuente laboral y de salida para muchos compañeros y compañeras, están cumpliendo turnos reducidos. O sea, esa persona tiene un trabajo teóricamente fijo, con un ingreso que ha bajado, pero eso le significa a ese compañero y esa compañera también una reducción en sus posibilidades de ingreso, ¿no? Entonces, en todas las escalas nos encontramos en una situación crítica. Cuanto más los trabajadores que no tienen trabajo formal, ¿no? Entonces, insistimos en el diálogo, en que se nos escuche, por favor, que se entienda que acá va mucho más allá de la necesidad de dar a conocer el reclamo, sino que también se den respuestas de fondo, una política de asistencia que pase la pandemia, que atienda la necesidad que se tiene ahora, pero que también genere una política o un programa que le dé soluciones de fondo a las necesidades que tienen estos vecinos y vecinas. Bueno, Marco, realmente esperamos que puedan obtener una respuesta favorable, pronta, fundamentalmente, que es en realidad lo que se necesita, pronta. Podemos observar que este es un patrón en cada una de las localidades, más las localidades chicas, ¿no? Lamentablemente la información de los comités de emergencias municipales de cada una de las localidades no es buena, no es fluida, no están comunicando realmente lo que se está haciendo. Tampoco el gobierno de la provincia de Santa Cruz, lo hemos dicho más de una oportunidad en nuestros informativos en vivo, el gobierno de la provincia de Santa Cruz comunica a través de sus partes de prensa lo que están realizando en cada una de las reuniones del Comité de Emergencia Provincial, comunica las gestiones que lleva adelante la gobernadora, pero no podemos establecer tampoco entrevistas en vivo ni realizar conferencias de prensa con quienes hoy tienen en su poder el derecho de decidir cómo van a continuar o cómo continúan cada una de nuestras vidas, más de aquellos que están realmente pasando por una necesidad concreta económica o de llevar de sustento a sus hogares. Desde acá, desde Infomedia 24, por supuesto queda establecido este puente y a tu servicio para cuando lo dispongas. Te vamos a pedir que en la medida de lo posible nos mantengas informado también. Vamos a intentar establecer una entrevista con el diputado por el pueblo de Los Antiguos. De hecho, en la Cámara de Diputados ya ha establecido una fecha de sesión para el próximo 23, si no me equivoco, que va a sesionar. No sé si sabrás que ellos están trabajando a través de videoconferencias, los distintos diputados. De hecho, te comento, nosotros teníamos pautado una entrevista con el diputado Pérez Gallar, que tuvimos que suspender porque iban a tener una videoconferencia en comisión con el ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich, de aquí de la provincia de Santa Cruz, que era en el mismo horario. Entonces ellos están trabajando, pero bueno, no podemos acceder mucho a toda la información porque, reitero, se comunican a través de sus partes de prensa simplemente. Por eso te decía que en realidad en todos los aspectos es bastante complicado mantener una comunicación o establecer un ida y vuelta con las autoridades en función de todo lo que está sucediendo y de las necesidades que tienen distintos sectores. En la medida de lo posible, esta herramienta está a su disposición para precisamente dar a conocer a la comunidad cuál es la situación de Los Antiguos, ¿no? Y del sector al cual vos representás. Yo te agradezco, Juan Carlos, de verdad, te agradezco tu medio, porque bueno, necesitamos, como te decía, hacer escuchar la voz de los vecinos de acá. Quiero apuntar dos cositas nomás antes de cerrar. Primero, es impresionante además la escalada en el aumento de los precios que ha habido aquí en Los Antiguos. El costo de vida en nuestra localidad es muy alto, ¿no? Y ha habido una escapada en los precios tremenda, sin ningún tipo de control de parte del Estado. Recién hoy, anunció el intendente que recién hoy, después de
haber iniciado ya la segunda cuarentena, se va a sentar con los comerciantes para establecer un control de precios. Nosotros estamos reclamando que se cumpla con lo que se estableció a nivel nacional, que es retrotraer los precios al 6 de marzo. Eso es algo bastante importante. Eso es lo que se estableció a nivel nacional. Por un lado eso. Y segundo, se está dando una situación, por lo menos para estudiar, que es con los trabajadores mineros. Es decir, la provincia de Santa Cruz, como la nación, han decidido que la industria minera, la explotación minera y petrolera, que genera fortunas por año, hayan seguido avanzando sin ser un servicio básico. Nosotros teníamos entendido que eso puede ser la salud, los comercios, las farmacias, pero no la minería, ¿no? Es decir, ahí vemos la voluntad política que tiene tanto el gobierno de Alicia Kirchner a nivel provincial, el gobierno de Fernández a nivel nacional, porque no creo que el presidente desconozca esta situación, como los municipios, a permitir que la minería siga avanzando con su producción y el tránsito de esos trabajadores. Trabajadores que vienen de diferentes latitudes, no solamente dentro de nuestro país, sino dentro del mundo. Hay gente que viene de Perú, de Canadá, de México. Entonces, ¿quién le garantiza a nuestras poblaciones, ¿no?, que las medidas de seguridad son las necesarias, más teniendo en cuenta, que lo ha reconocido en más de una oportunidad el intendente de Los Antiguos, que el hospital que nosotros tenemos acá, como todo el sistema de salud, es obsoleto? Entonces, hay muchas cuestiones que hay que estudiar. Y esta cuestión que vos también denunciás, o marcás, ¿no?, denunciás de que se ha como utilizado un solo canal de comunicación, no se expande la información ni se abre, también se ve acá. Acá solo se expresan a través del canal oficial y de la radio oficial, y pareciera que fuera de eso no hay nada. Entonces, es necesario que tanto los gobiernos provinciales, el nacional, el provincial y el local, tengan la decisión política de dar la solución de fondo. Que no sea un argumento esto de que estamos en crisis, porque como bien te comenté, una sola producción o una sola explotación en la provincia de Santa Cruz ha significado 6 presupuestos provinciales. Entonces, el dinero y los recursos para poder paliar la crisis en la provincia de Santa Cruz están, ¿no? Y con esto cierro. En Los Antiguos representa el 9% de la producción de la cereza que se exporta del país. Es decir, que es un polo productivo muy importante. Una sola empresa acá generó 51.000 millones de pesos en la última temporada, que este año debe haber aumentado por la escalada del dólar. Entonces, a nivel local también tenemos en Río Lara o en la producción de cereza los recursos que necesitamos para poder atender las necesidades que hoy presentan los vecinos que se encuentran en una situación de mayor carencia. Hay bien, soluciones, Marcos, y también es bueno que se vean. Muy bien, Marcos, gracias por esta comunicación, reiteramos a tu disposición y esperemos que puedan precisamente de manera definitiva establecer esa comunicación como corresponde con las autoridades del municipio de Los Antiguos y buscar la solución al sector que representas. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Estamos en contacto, Juan.